de las cosas que yo siempre me había preguntado desde hace mucho tiempo era si los grandes hombres y mujeres de la historia sabían que estaban cambiando el mundo completamente con sus actos en el momento en que lo estaban haciendo. Si Napoleón mientras cruzaba los Alpes, si Picasso pintando el Guernica, si la primera vez que don Ramón no pagó la renta, estas personas sentían en su interior que estaban haciendo algo que iba a revolucionar el devenir de la historia misma. Hoy puedo contestar de manera afirmativa. Uno sí siente en su interior cuando está haciendo una cosa de este nivel de importancia. Está usted presenciando el nacimiento de un podcast que puede salvar a México, claro que sí. Resentidos Podcast en su primera emisión. Como se va a convertir en una rutina de hoy en adelante, están conmigo Axel Fernández, mi compañero Armando Virto, al que saludo gustosamente y le pregunto cómo se encuentra. Para servirle a Dios y a usted. Servicial se encuentra el muchacho, ¿no? Y en tercer lugar, con un nivel de importancia ligeramente menor, ¿verdad? Nuestro querido Luis, que está ahí en los controles de producción. ¿Cómo estás, Luis? Poquito nomás. Ofendido, en este momento me encuentro ofendido, güey. Hace un segundo yo no lo estaba, pero ahorita ya me encuentro ofendido. Es más, a la chingada con tu podcast, ¿eh? A ver quién te hace tu podcast. Sí. Bienvenidos a la primera y única emisión. Pero al mismo tiempo extasiado, ¿no? También. Extasiado de alguna manera, ¿no? Oye, yo creo que en próximos años va a ser Resentidos, Movimiento de Resentidos de Regeneración Nacional. Qué bonito discurso, güey. O sea, estás a 2 pasos de la Cámara de Diputados. Ya no sabemos si esto es un podcast o un partido político, ¿verdad? El cielo es el límite. O todo al mismo tiempo. Y bueno, como usted podrá ver, no somos grandes artistas, ¿verdad? Ni grandes podcasteros, ¿verdad? Como se les ha llegado a llamar. Pero pues vamos a intentar este proyecto que pues, estamos haciendo con mucho cariño, ¿verdad? Y esperemos que les guste. Lo que sea su voluntad, en la descripción vamos a dejar nuestros números de cuenta, ¿eh? Ahí vamos a dejar el Patreon para que... Así es, ahí lo que usted guste cooperar, ¿eh? Y también nuestros WhatsApps, también si gustan mandar algún tipo de... No, ¿qué pasó, Axel? Ya, episodio 1 ya nos van a cancelar, güey, no mames. Ya cancelados desde el principio. Pues eso vinimos, ¿no? A ser cancelados justamente. Cancelados podcast, ¿no? Cancelados podcast. Acosadorcitos podcast. Y bueno, pues ¿qué onda, Armando? ¿De qué va a tratar este rollo? ¿Qué onda? ¿Por qué estamos aquí reunidos el día de hoy? Bueno, en este primer episodio nuestro principal objetivo va a ser como explicar un poquito de qué va a tratar este proyecto. Eso lo vamos a retomar sobre todo al final. Y para ello vamos a aclarar la razón de nuestro nombre. ¿Por qué Resentidos? ¿Por qué Resentidos Podcast? Y pues para ello vamos a tomar como punto de partida, esto es algo que vamos a intentar hacer en la mayoría de las veces, en la mayoría de los episodios, vamos a tomar como punto de partida un producto cultural, en este caso va a ser una película, un filme del año 2019 que se llama Parasite, o Parásitos en español, del director Bong Joon-ho, es un director surcoreano. De hecho, es una película de autor. Él dirigió, produjo y escribió el guión de la película. Y pues vamos a ahondar un poquito, vamos a hablar un poquito de la trama. Obviamente va a haber spoilers, entonces les recomendamos que en caso de que aún no hayan visto la película, lo hagan antes de escuchar el episodio. Está en Netflix y es una muy buena película, no tiene ningún desperdicio, la van a disfrutar muchísimo. Y pues realmente es una película que trata varios temas, es muy rica, es muy compleja. Nosotros aquí solamente vamos a tomar algunos o los más importantes para lo que a nosotros nos ocupa el día de hoy, que en este caso es principalmente el tema de el resentimiento. Pero para eso, Axel, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué trata de manera muy general la película para poder comenzar a entrar en materia? Sí, antes que nada, no quise corregirte, ¿verdad? Pero la pronunciación correcta es Bong Joon-ho, justamente como el coreano se expresa de esta manera, ¿no? Con esta soltura. Abusado, gallo. Perdóname por no ser un hombre de mundo, como tú comprenderás que ya te fuiste al extranjero. Sí, pues hay que leer, ¿no? Hay que culturizarse, ¿no? No se trata nada más de venir aquí a decir cualquier cosa. Cámara, ya me voy, Y a continuación voy yo con mi reseña, que es un pedazo de cochinada, ¿verdad? No, me imagino que ya la vieron, ¿no? Entonces, pues, como se habrán dado cuenta ustedes, si recordarán, pues se trata de la película básicamente trata la relación de dos familias. Tenemos a la familia de los fifís, que son los Park,
y la familia de la gente jodidona, ¿verdad? Que son los Kim. La gente humilde se dice. La gente humilde, justo. Ah, sí, discúlpame, ¿no? Sí, ya me volvieron a cancelar otra vez. Y justamente que por cuestiones del destino, el hijo, pues que tendrá unos en los 20 de los Kim, acaba trabajando, dando clases para los Park. Y después de una serie de vicisitudes, ¿verdad? La familia completa de los Kim acaba trabajando para los Park, siendo profesores, choferes, amas de casa y demás funciones que una familia de su envergadura necesita para vivir, ¿verdad? Porque ellos no tienen tiempo para estar perdiendo en esas nimiedades. Y conforme avanza la trama, nos damos cuenta que estos güeyes están dependiendo de esta familia, de esas familias pobres desde hace mucho tiempo y a un nivel tan cañón que en los cimientos mismos de su casa tienen a gente pobre, ¿verdad? Ahí soportando la casa completa. Y bueno, he de decir que es una película que a mí me gustó mucho. Justamente yo les comentaba antes a mis amigos, antes de que comenzáramos esto, que la única cosa es que le tengo un pequeño resentimiento a la película, que fue que la película ganó el Oscar a Mejor Película en 2019. Entonces fue una cosa histórica, que fue la primera película de habla no inglesa en ganar este galardón. Y yo en mi corazoncito quería que se lo hubiera ganado Cuarón con Roma el año pasado. Que no, Axel. Pero Armando reniega de sus raíces mexicanas, ¿verdad? La neta, soy bien malinchista. Sí, no, la verdad es que es una gran película. Es una gran película y fue una cosa muy buena que se la ganara, era muy, muy, muy merecido. ¿A ti qué tal, Armando? Creo que también te gustó bastante, ¿no? Sí, a mí también me gustó bastante. Les comentaba antes del episodio de que para mí fue, digamos, como una gran revelación, porque yo soy sumamente ignorante de la cultura surcoreana, pero tengo una hermana que sí es muy fan del K-pop y los dramas surcoreanos y toda esta onda. Y fue ella la que me comentó de la película. Me dijo, oye, mira, va a ver esta película, y andan haciendo muchos comentarios, muchas críticas acerca de ella. Ya me llamó la atención, leí la sinopsis y sí me llamó la atención. Ya después comencé a leer más. Me di cuenta que había estado en el Festival de Cannes, que había sido premiada, y dije, parece ser que esto sí, pues sí es algo chido, que sí tiene potencial. Vamos a ver qué pedo. Fui al cine con mi hermana y pues sí, o sea, me maravilló la película. O sea, yo no me imaginé algo de esa naturaleza, sobre todo en tiempos tan recientes. Aunque después, también les comentaba, me di cuenta, o me comencé a dar color, que en realidad el tema de ricos contra pobres y el resentimiento y el conflicto entre clases sociales se ha vuelto un tema hasta cierto punto de moda. Ese mismo año, en el 2019, junto con Parasite, se estrenó The Joker, ¿no? Que también, o al menos esta versión del 2019, quiso hablar un poquito de la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y de hecho ambas películas compitieron para mejor película, ¿no? De ese año. Luego, pues en el 2020 aquí en México salió Nuevo Orden, que pues quién sabe qué fue esa chingadera. Axel ahorita nos va a platicar más, él la vio y él sabe bien qué pedo con esa madre. Yo no pienso hablar de cochinadas, hermano. Y luego este año en Netflix salió The White Tiger, que da una visión asiática en la India. También el tema de la desigualdad, de la pobreza, de la explotación, la marginación. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablar hoy de ese pedo? O sea, ¿por qué hablar y retratar el tema de la desigualdad entre clases sociales, ricos y pobres? Y sobre todo, ¿por qué enfatizar la cuestión del conflicto? La tensión, ¿sí? Entre ricos y pobres. Ahora, de todas estas películas, en mi opinión, ahorita vamos a ver por qué, Parasite es la que lo representa de una manera más paradigmática. Para Axel es Roma. Pero para Axel es Roma, obviamente. Ahí se ve mejor el conflicto entre ricos y pobres, obviamente. Claro. Esta película hecha por un fifí mexicano, güey, no mames. Pero un fifí consciente, ¿verdad? Que empatiza con nosotros. No, justamente, bueno, ya, dejando Roma de lado, Nuevo Orden justamente es una película que en realidad es muy poco interesante para platicar acá. De hecho, originalmente fue otra de las que sí, o sea, sí la consideramos porque dijimos como de, pues es mexicana, aparte, pues es polémica, ¿no? Vamos a tener acá vistas, dinero, éxito, si hablamos de ella. Pero en realidad es muy poco interesante. Justo lo que fue más interesante respecto a esa película fue todo
gran conflicto en redes sociales que causó su tráiler, o sea, que justamente solo mostraba esta escena de estos güeritos tan inocentes, tan celestiales, siendo prácticamente destrozados por esta gente horrible, esta gente sucia, ¿verdad? Que vino de afuera. Esta gente morena. Esta gente morena que claro que fue ahí a importunar a las princesas y príncipes, ¿no? Entonces justamente ahí, en cómo reaccionamos a ese tipo de cosas, nos expresa lo importante que es este tipo de relación y esta cuestión de la diferencia de clases, cómo está tan incluida en nuestra sociedad, y es bien interesante cómo estas problemáticas se pueden reflejar de manera tan directa y tan clara en una película que está hecha completamente del otro lado del mundo y que está reflejando una serie de dinámicas con las cuales nos podemos sentir muy identificados. Sí, o sea, lo que Axel comentaba en otra parte de este episodio que quizás no salga al aire, es que es muy interesante cómo, a pesar de que el contexto surcoreano pues es algo realmente muy lejano, cuando nosotros aquí en México vemos la película de Parásitos, fácilmente nos podemos sentir identificados o podemos empatizar con algunas de las situaciones que padecen los protagonistas principales, la familia Kim, como el desempleo, como la lucha de un jefe de familia por intentar sacar a flote a su familia, la pobreza. El oler feo también es otra de las cosas, ¿eh? El oler feo, o sea, en verdad, o sea, fuera de mamada, ese es como uno de los grandes temas de la película. El olor como una cuestión de clase también. Y sí, efectivamente. Oye, cuando lavas tu ropita con jabón Roma, se nota, papá, ¿eh? Se nota. Uno sabe que apesta, hermano. Uno se conoce. Y así, efectivamente, aquí todos apestamos, ¿verdad? Esto debería ser Apestados Podcast. Apestosos. Apestados podcast, o sea, malolientes podcast, humedad podcast, ¿verdad? El olor a humedad es olor a pobre, dice. No, que lo decimos de broma, lo decimos de broma, pero, o sea, una cosa que es real, o sea, es decir, yo viví en una casa muy chiquita durante una parte importante de mi vida, a la cual justamente se le metía mucho la humedad. Y si era real que cuando vives en ese tipo de entorno, tu ropa adquiere un olor muy particular, que justo como que no es un olor que directamente huela mal, que justo es una cosa que dicen la gente de la película, ¿no? La gente de dinero lo dice en la película, que justo como es que no es como que me moleste en sentido estricto, no es como que me acabe así de decir al diablo, pero sí es como esa pequeña molestia que está ahí, ¿no? Que te hace, es una suerte de barrera, pues, que te pone con los demás. Y sí, o sea, a mí la verdad me daba mucha vergüenza que mi ropa oliera a humedad y era una cosa que no podía evitar y que constantemente se me estaba señalando. Así humillaron a mi Axel. Re triste el podcast, ya valió, güey. Ya bien tristes ustedes, ¿no? De chale, ¿qué le digo a este cuate? Humillados podcast. Y después de tu triste vida de apestado, ¿qué fue lo que pasó? Pues después llegué al éxito, ¿no? Empecé un podcast con mis amigos y pues aquí estamos, ¿no? En Europa ahora. O sea, el olor a humedad no se te ha ido, güey, ¿no? Pero ya estás en Europa, güey. Ajá, exacto, pero pues ya lo compenso con el Ferrari, ¿no? Y ustedes saben, las cosas que alguien se compra para hacerse sentir mejor. O sea, estaba chingón apestar a humedad en París. Claro, ya cambia la cosa, ¿no? Porque por supuesto, exactamente, sí, es decir, la peste de un europeo no es lo mismo que la peste de un pobre cabrón de la Magdalena Contreras, ¿verdad? No es lo mismo, sí hay cierto cambio. Pero bueno, eso es justamente, ¿no? Como se darán cuenta, seguramente muchos de ustedes tienen experiencias similares con este tipo de cosas, ya sea de un lado o del otro, ¿no? Quizás muchos de ustedes pensarán como de, sí, yo me acuerdo que yo también, mi ropa olía mal, y algunos pensarán como de, sí, yo recuerdo que la ropa de ahí de mi sirviente olía de manera poco agradable, ¿verdad? Pero justamente son cosas que los cuales uno puede sentir muy relacionado, a pesar de que y que esta película está reflejando, a pesar de que aparentemente vendría de lugares muy lejanos. Entonces por eso es que la escogimos, para tratar de internalizar y tratar de usarla de pretexto para hablar del tema central de este episodio y del podcast en general. Entonces, Armando, no sé si me permitas, ¿verdad? Me des permiso de comenzar yo a derrochar intelecto en este momento. Axel, que es nuestro psicólogo moral de cabecera, nos va a ilustrar con su erudición acerca de el resentimiento como emoción. A ver, échatelo. Y aquí voy. No, mejor ya no.
Si vas a decir así las cosas, mejor ya no digas nada, ¿no? Si vas a hablar así, mejor ya no. Bueno, justamente para empezar en este tema, yo les quiero hablar de la parte psicológica de qué es el resentimiento, ¿no? Porque justamente es una cosa que a muchísima gente le ha tocado que se lo digan en redes sociales y tal, cuando uno dice como de, oye, pero es que eso es injusto, así de, pinche resentido, tú porque no lo tienes, ¿no? Pero justamente hay un sustrato psicológico y hay gente que ha estudiado este rollo de qué cosa es el resentimiento, y para ello les voy a dar así rapidísimo una idea más o menos de qué onda con las emociones, ¿no? De qué húbole con las emociones. Si ustedes vieron Intensamente, habrán notado que había 5 personajitos ahí de colores distintos y tal. Cada uno de estos representaba a las emociones básicas. Entonces justamente teníamos a la felicidad, al enojo, al asco, a la tristeza y al miedo. Justamente esta película fue asesorada por un psicólogo que se llama Eichmann, que es el vato que se rifó a hacer una serie de estudios de todo el mundo. O sea, literal iba así con la jeta de un cabrón encabronado, e iba y se la ponía a un güey en Iztapalapa, iba y se la ponía a un güey en Sudáfrica, iba y se la ponía a un güey en España, ¿no? Y la idea es que se dio cuenta de que estas emociones se compartían en todos estos lugares. Y la idea es que tú tienes estas 5 emociones, que son las que todos tenemos, y a partir de ellas, en combinaciones y en cómo se van configurando para responder a diferentes tipos de cosas, se van creando las demás emociones. Entonces, por ejemplo, ahí tienes tú el amor, que cuando andas tú muy enamorado, te sientes muy feliz cuando se acerca a la persona que quieres, te sientes encabronado si alguien le agrede o le hace algo a tu persona, y probablemente sientas asco si te das cuenta que algún otro individuo desgraciado le pone un solo dedo encima a la persona de tu amor, ¿no? Porque claro que tienes tus problemas de celos, ¿verdad? Porque tienes problemas emocionales desde la infancia, claro que sí. ¿Ves? Psicólogo moral, ¿qué se les dijo? Esta serie de configuraciones son las que crean el amor, ¿no? Entonces, ¿qué tranza con el resentimiento? El resentimiento es una forma de enojo, porque justamente se siente como una suerte de encabronamiento que se siente ahí en el estómago cuando te das cuenta que hay una cosa que es injusta, que le están dando algo a una persona que no se lo merece o que no te están dando algo que te ganaste. Yo tengo aquí una anécdota, otra vez, ahora ando muy con mis anécdotas de tristeza, porque me acuerdo muy muy bien de una vez que mi hermanito, cuando tenía por ahí de 6 años, se hizo un concurso en su escuela en la cual tenían que arreglar sus triciclos y llevarlos, ¿no? Con motivo de la primavera, ¿verdad? Entonces, pues los niños llevaron sus triciclos y estaba el concurso y tal. Y mi hermano estaba muy emocionado porque le echó muchas ganas a su triciclo y él sentía que tenía ya el premio en la bolsa, ¿no? Él sentía, dije, no, esto me lo llevo porque me lo llevo. Entonces estaba muy emocionado y cuando iban a anunciar al ganador, resulta que gana el nieto de la directora de la escuela, ¿no? Con un pedazo de mierda de trabajo que había hecho, ¿verdad? No, o sea, era un trabajo que estaba bastante feito, pues, o sea, la verdad es que sí se veía que había un montón de diferencia entre el de este niño y el del resto de los niños, es decir, ni siquiera hubiera ganado segundo o tercer lugar. Y justamente es este tipo de situaciones de injusticia, incluso a este nivel tan chiquito, lo que nos hace sentir este suerte de enojo, ¿no? Decir, pero ¿por qué? Si yo me lo merecía, no me lo están dando. Y una cosa, justamente cuando te dicen es que eres un resentido, en realidad lo que están queriendo decir es que eres tú un envidioso. Y la envidia es una emoción que se parece muchísimo al resentimiento, pero en el caso de la envidia, por ejemplo, yo envidio la increíble dicción de mi querido Armando, que ya quisiera yo tener, pero no creo que sea injusto que la tenga y que yo no la tenga, ¿no? Es como, ni modo, a mí me tocó otras cosas, a mí me tocó una inteligencia un poco superior a la de él, entonces pues ya cada quien tiene sus cosas. Cuestionable, ¿eh? Cuestionable a lo menos. Vamos a echarnos un examen de lógica ahorita mismo, ¿no? Para ver qué onda. Me vas a demostrar el teorema de completud-compleción ahorita, ¿eh? Oye, qué buena dicción, Armando. Entonces, justamente, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias, ¿no? Pero entonces, el resentimiento, ya en resumen, es esta cosa: es este enojo que va a responder a situaciones de injusticia. Y entonces aprovecho para preguntarle ahorita en vivo a mi compañero Armando: ¿es usted un resentido? Sí. Sí. Muchas gracias. Y pues ya, ¿no? Esta es la respuesta. Si no estaríamos aquí, Axel. Y esto se llama Resentidos porque aquí todos son resentidos. Y pues ahí nos vemos la otra semana. Fin del episodio. Ya respondimos a la pregunta. Ahí está, se logró el objetivo. Y bueno, Armando, ¿cómo ves? Entonces, o sea, tenemos esta base psicológica, ¿no? Y ¿en qué se relaciona esto en la película? ¿En qué cosas vemos este rollo del resentimiento en la película? Pues mira, como les decía, lo interesante es que como que ha habido una especie de moda de representar justamente este resentimiento, pero situado de manera social entre grupos de personas, entre ricos y pobres o entre clases sociales, en películas.
O sea, se puede notar, por ejemplo, en el Joker sí se nota muy bien el tema del resentimiento, en el caso del protagonista respecto a todo, casi todo el resto del mundo. Sin embargo, en la película de Parásitos me parece que se muestra de una manera mucho más clara y precisa, en el sentido de que se adecua bastante bien a el resentimiento que efectivamente muchas personas sentimos y padecemos socialmente, en tanto que individuos y en tanto que colectivo, en tanto que grupo. El grupo de los jodidos, de los pobres o de los trabajadores. El resentimiento social. El grupo de los jodidos, de los pobres, de los come cuando hay, de los ya no se mate, ¿no? Pues sí, efectivamente, de todos nosotros para pronto, ¿no? Ahora, sin embargo, en la película de Parásitos, lo interesante justamente es lo que hacen los protagonistas con ese resentimiento. O sea, ese es como el punto que creo que sería más relevante de abordar. No sé si nos quieres, Axel, contar así rapidito cómo se desarrolla la trama hasta llegar al punto de mayor tensión, al punto neurálgico de la película. Ay, así completa toda la trama, Armando. O sea, más o menos en qué estás pensando, en qué parte. Bueno, ¿quieres que le haga yo el resumen? Pues sí, si te lo quieres rifar, Armando, te lo agradecería mucho, ¿verdad? Porque yo ya estoy bastante tomado. Pues con razón ya no te me trabaste, cabrón. Te noto bastante suelto, dices, ¿no? Pero no, Armando, si quieres, ajá, si lo tienes tú un poquito más claro, sí te lo agradecería que te lo rifes tú. Simón. Ok, entonces voy a hacer así como un resumen muy sintético de la película. Entonces, como decía Axel hace rato, tenemos a la familia de los Kim, que empieza a trabajar para la familia de los Parker. Poco a poco se van apropiando de varias áreas de trabajo y se vuelven como unos parásitos para la familia. Aunque después, en realidad, la cuestión de quién es el parásito se pone en tela de juicio. Pero eso no es tan importante ahorita. Entonces, después descubren que en realidad la antigua empleada doméstica tiene a su esposo viviendo en el sótano de la casa de la familia rica y que él lo ha tenido ahí mucho tiempo, ¿no? Pero para esto, los Parker y específicamente el señor Parker comienza como a sentir cierto desprecio especialmente hacia el padre de la familia de los Kim, que es el chofer. Y sobre todo por dos cuestiones. Una, por su olor corporal, como decíamos hace rato, porque apesta. Y dos, porque parece ser que a veces se pasa un poco de la línea. Y esa es una de las metáforas que a mí me parecen más interesantes de la película y que aparece muy constantemente, que es la línea. O sea, en el discurso democrático y liberal nos dicen y nos insisten muchísimo que todos somos iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí en México vivimos en una democracia. ¿Y eso qué significa? Que todos somos iguales. ¿Qué significa que todos somos iguales? Sabrá Dios, porque yo no me veo igual a Slim. Pero bueno, todos somos iguales, ¿no? Chingón. Y entonces el problema es que cuando el jefe el papá de la familia Kim intenta acercarse al papá de los Parker en cuanto padres de familia, así como que intenta hacer varios contactos, empatizar con él, compartir su experiencia en cuanto a padres de familia, él automáticamente le pinta una raya invisible y le dice: no, tú eres el empleado, yo te estoy pagando y no te pases de esa línea. O sea, realmente no somos iguales. No quieras pretender que somos iguales. Entonces ahí se comienza a marcar la tensión entre ambos padres de familia, de los Kim y de los Parker, de los pobres y de los ricos. Ahí hay una cota interesante que justo tiene que ver con la servidumbre. Es decir, en México, que es la que yo conozco, y la manera que este tipo de personas se refieren a ellos, ¿no? De hecho, justamente ahora que ya vivimos en un mundo globalizado, en el cual todos somos súper conscientes y todos somos ya todos somos feministas aquí, ¿verdad? Por supuesto, y todo el mundo vivimos con una conciencia de clase súper internalizada y tal. Es bien interesante la manera en que muchas veces estas personas que tienen personas que trabajan en su casa para la ayuda doméstica y demás, justamente hablan de ellos y hacen este tipo de cosas intentando ser buena onda, justo diciendo cosas como de: ay, no le hables así, pues si también tiene sentimientos, también siente, ¿no? Pues es decir, una cosa muy cercana como hablan cuando una persona patea a un perro, una cosa por el estilo, ¿no? Es decir, esta suerte de pseudoempatía, pero una empatía hasta cierto nivel, ¿no? Es como de: no, sí te tengo consideración hasta aquí, ¿no?
siempre y cuando no me toques nada, ni un poquito mis intereses, porque ahí sí no estoy dispuesto a ceder ni tantito, ni 5 centímetros con respecto a eso. Después de la elocuente intervención de Axel, interrumpiéndome, ¿en qué me había quedado? Ajá, en que... No seas resentido, Armando. Híjole, me pides mucho, Luis. No, adelante. Entonces, se comienza a marcar el conflicto entre los King y los Parker, específicamente en los padres. Y al final, la antigua ama de llaves descubre también que ellos están siendo parásitos de los Kim. Los Kim están siendo parásitos de los Parker y que también se están, digamos, aprovechando de ellos. Quién sabe en qué sentido, porque en realidad pues estaban trabajando, no se estaban aprovechando de nada. Y pues los intenta acusar, tienen un conflicto y al final pues accidentalmente terminan matando a la antigua ama de llaves y su esposo en venganza intenta liberarse del sótano y lo logra en la fiesta de cumpleaños del hijo menor de la familia de los Parker, de los ricos. Para esto los Kim habían sido invitados, en tanto que trabajadores de los Parker, y entonces pues él en venganza pues se va en contra de los Kim, ¿no? Para esto es relevante decir que el esposo de la antigua ama de llaves admira, casi idolatra al señor Parker, al grado de que pues él se siente agradecido con él de vivir en su casa, en su sótano, de comer su comida, y cuando él llega a la casa, él prende las luces del pasillo conforme él va caminando, ¿no? Entonces aquí Axel tenía una observación muy importante acerca de eso, no sé si la quieres compartir. De hecho, Armando, creo que me está subestimando. Tengo dos observaciones muy importantes. La primera de ellas es que, es decir, esta cosa de la idolatría de esta gente, estas personas que viven abajo, por este cuate súper bueno que es el que nos da todo y nos provee, creo que tiene una analogía muy interesante con figuras como la de Carlos Slim en México, a la cual justamente un montón de personas le tienen un montón de cariño y es como de, mira, pues es que nos ha dado todo esto y tal, cuando a final de cuentas es un cuate, y en general eso pasa con los millonarios, viven básicamente de toda esta producción y labor que realizan las clases trabajadoras, ¿no? Y justamente la otra observación, que era la que Armando creo que estaba buscando, es que esta escena de las luces de la persona del sótano usando su cabeza para ir prendiendo una a una las luces de cuando llega esta persona a su casa, y nada más para causar ese efectito, ¿no? De que conforme cada paso se va prendiendo una luz. Demuestra muy muy bien este fenómeno que es la invisibilización del privilegio, ¿no? Que es justamente que las personas te dicen, las personas que llegan y tienen su empresa exitosa y demás, es como de, pues es que yo me gané este rollo, ¿no? Es decir, si las personas si la bola de jodidos no han hecho algo parecido es porque no se ponen a trabajar, no se levantan temprano, no le echan ganas así como yo. Y justamente no se han dado cuenta que es mucho más fácil trabajar y echarle ganas cuando no tienes hambre, cuando no tienes a alguien que te prepare tus alimentos, cuando tienes una persona que te limpie tu casa y que no te tengas que preocupar por eso, cuando tienes un montón de entrada, cuando te tardas en llegar a tu trabajo 15 minutos y no 3 horas, ¿no? Que vienes básicamente desde otro estado de la República, vienes a trabajar a la ciudad. Entonces son todas estas invisibilizaciones que se van asumiendo por este tipo de personas, y que es muy complicado que se den cuenta de que existen, ¿no? O sea, justamente en la película está reflejado en que es literal que él no sabía de la existencia de esta persona, que era la que le permitía tener este placer tan pequeño y precioso de que es que se te vayan prendiendo las lucecitas mientras vas llegando a tu hogar, ¿no? Eso por un lado, efectivamente, el hecho de que la clase privilegiada ignore que literalmente hay gente en el subsuelo manteniendo el orden de la casa y que ellos lo asuman como algo obvio, ¿no? Que es como magia, ¿no? Son los duendes. Casi como mágico, exactamente, ¿no? Cuando en realidad, pues, eso mágico que está haciendo que todo funcione, pues es la fuerza de trabajo de los jodidos, de los que están hasta abajo y que ni siquiera conoces, ni siquiera topas, ni siquiera sabes sus nombres y ni siquiera volteas a ver. Pero también entonces está del otro lado, ahora sí que esa es la jodidez del rico, la jodidez del pobre alienado, que se siente incluso agradecido de su miseria, de recibir las migajas y de no ser reconocido, pero él sí reconocer a quien ostenta el privilegio, ¿no? Pero bueno, entonces esas son como dos cosas muy interesantes que están ahí en juego, porque son como
típico, o sea, el típico pobre, alienado, y el típico rico privilegiado, que ignora y que le importa muy poco la vida del jodido. Pero entonces tenemos también al padre de familia de los Kim, que... ¿Cómo se llama, Axel? ¿No te acuerdas tú cómo se llama el señor en la película? No, la verdad no, pero pues es el papá de los Kim, así es el papá pobre, ponle. Bueno, ok, el papá de los Kim, el papá pobre. Él en realidad es para mí la figura paradigmática de toda la película, porque él rompe con esa dinámica, con esa relación, con esa estructura. O sea, él intenta ponerse a la altura del señor Parker, o más bien él no ve diferencia, él se siente como un igual. Él es un padre de familia como yo, él es un esposo, intenta preguntarle acerca de su intimidad y el señor Parker pinta la línea, ¿no? Pinta la raya, no somos iguales. De hecho, justamente al principio parece ser que exactamente no hay resentimiento en él al principio. Uh-huh. O sea, de hecho es un personaje como bastante agradable, bonachón, así como que... Así, de hecho es como... Al principio es muy parecido a un comic relief. Es decir, es como que el que pone los chistecitos ahí, como esta parte en la que llega, ¿no? Que ya están trabajando sus dos hijos y entonces están bien contentos y van al buffet. Y entonces ahí está el papá diciéndoles como de, no, pues agarra más, ¿no? Y su esposa le dice como de, ay, pues tú agarra más, pues ellos, güey, son los que están pagando, ¿no? Pero él está muy emocionado porque tiene comida, ¿no? Y justo es como que bastante inocentón al principio, justo no parece ser que albergue ningún tipo de enojo en su ser, es una persona que pues está contento con lo que tiene y pues ahí le echa ganas y pues ahí anda, ¿no? Justamente a lo largo de la película es que se le va llenando su bolsita de encabronamiento. Y no solo, o sea, por un lado efectivamente está como el proceso emotivo, el hecho de que comienza, o sea, aquí siguiendo un poquito como al esquema cognitivo-conductual, o sea, lo que él ve le genera la respuesta emotiva, ¿no? O sea, él comienza a alojar en su corazoncito este resentimiento, este encabronamiento, porque a la vez hay un proceso también cognitivo, a la vez está dándose cuenta de las cosas, ¿no? Diríamos aquí nosotros, está tomando conciencia de su situación de clase, ¿no? Eso es como lo interesante también, cómo va evolucionando, cómo se va reflejando este proceso de toma de conciencia y de generación del resentimiento. Bueno, total, en el punto de mayor tensión de la película, el esposo de la antigua ama de llaves, que es asesinada accidentalmente por los Kim, se libera del sótano, pues le parte su madre al hijo de los Kim. Yo de hecho pensé que lo había matado, pero pues al final no. Sale a la fiesta de los Parker y pues se va sobre de los Kim, y a quien alcanza es a la hija, a la que le entierra un cuchillo, ¿no? Acto seguido, el hijo menor de los Parker se desmaya y pues el papá de los Kim pide ayuda por su hija, que le enterraron un cuchillo y se está desangrando. Pero pues a los Parker y a los invitados, a quienes les interesa pues es su hijo, el cual solo se desmayó, y entonces lo socorren rápidamente y se lo llevan cargando y buscan el carro para llevárselo al hospital, y literalmente abandonan, les vale madres totalmente la hija de los Kim, que literalmente se está muriendo, se está desangrando, ¿no? Entonces el padre de los Kim llega y hay en un momento de conmoción de cómo es esto posible, que no la socorran, que no les importe, que les tenga el menor ni el menor cuidado o interés la vida de mi hija, y entonces hace un acto que en todo el contexto de la película parece irracional, parece un completo contrasentido. O sea, toma el cuchillo y apuñala al señor Parker. Y a mí me gustaría, como, no sé si es posible más adelante en nuestras redes sociales, que la audiencia nos contara qué impresión les dio esa escena. Me llama mucho la atención porque yo siento como, me imagino a la mayoría de los espectadores confundidos diciendo, pues ¿por qué hizo eso? O sea, porque sí, en la escena ese güey de la nada agarra el cuchillo y lo apuñala al padre de los Parker. Y la pregunta es como, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? O sea, es como el punto en el que sublima finalmente su resentimiento. ¿Pero por qué? Esa es como la pregunta interesante acá, que me gustaría que abordemos. ¿Por qué lo apuñala? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Una cosita ahí previa, Armando, es que en realidad al principio de la película, bueno, no tan al principio, pero hay una parte en la cual la mamá de
la mamá de los Park explica que el niño chiquito, justamente el que se desmaya, en realidad ya había tenido un problema de convulsiones en el pasado. Y justo cuando tenía este tipo de episodios, tenían como 15 minutos para llevarlos al hospital, o el niño se les podía torcer ahí, o sea, se podía morir. Entonces creo que también ahí, justo en realidad es un momento de mucha tensión en el cual justo jugándole un poquito a tratar de de ver el lado de los Park, pues también ellos justamente estaban preocupados por eso, ¿no? Igual creo que no. Ya vimos aquí quién idolatra a los ricos, ¿eh? Ahí se vio de qué lado estoy, ¿no? En realidad, justamente, creo que la escena no es clara, o sea, en la escena tampoco se ve claro que se esté convulsionando, pero como que sí te explica el por qué tuvieron en cierta manera esta reacción, ¿no? Es decir, es como también, pues es una de las cosas muy padres de la película, que tampoco te intenta satanizar a los Park, ¿no? No es como que los Park sean unas personas terribles así, que de plano tratan como basura a la gente y tal, ¿no? O sea, es decir, ellos en su realidad creen que les tienen consideración chida a los Kim, ¿no? De hecho, una de las cosas que son, o sea, justamente previas a ese momento, es que están disfrazados de indios americanos, de nativos americanos, tanto el señor Park como el señor Kim. Y Kim ya está hasta la madre, ¿no? O sea, viene de que se le inundó todo en su casa, viene que está incómodo, que ya le pasaron un montón de cosas, que ya lo trataron mal un montón de veces, viene con la cara completamente desencajada, y el señor Park justamente no tiene la empatía para darse cuenta de si es que este güey tiene cara de que se lo está llevando la chingada, ¿no? Su solución para él es decirle como de, no te preocupes, te voy a pagar extra. O sea, y ellos creen que el hecho de estarles pagando es como que ya eso justifica el tipo de trato que les dan y que pueden hacer con ellos lo que quieran, ¿no? O sea, justamente el señor Kim es un chofer, ¿no? O sea, ¿por qué carajo tendría que él estarse disfrazando de nativo americano para hacerle la fiesta al niño? Sí, efectivamente, tienes razón. Sí hay como una justificación de por qué le surgía llevar a su hijo al hospital. Pero pues de nuevo, ¿no? O sea, de todos modos, ignoran completamente a la otra persona que se está desangrando, ¿no? O sea, es una fiesta con un montón de invitados, ¿no? Tienen muchos coches a su disposición. Y eso es como lo que conmociona al señor Kim. Ahora, lo que sí no mencioné es que antes de eso también lo que ocurre es que el señor Parker, antes de ir a socorrer a su hijo, o sea, como en un último gesto hacia el señor Kim, se tapa la nariz, creo que para recoger las llaves del carro, efectivamente, ¿no? Que él tiene porque es el chofer. O sea, como, no es cierto, no al señor Kim, sino ya me acordé, al esposo de la antigua ama de llaves. Le dan un hachazo y también lo matan, pero entonces le quiere quitar las llaves para llevarse a su hijo y se tapa la nariz, o sea, reconoce en él el mismo hedor, el mismo olor que con los Kim. Entonces ahí el padre se da cuenta, no soy yo, no es mi familia, somos todos nosotros. Es ahí donde toma conciencia de clase. O sea, no soy yo como individuo, no es mi familia tampoco. Somos todos nosotros los jodidos, los pobres, los marginados, los que apestamos, los que no importamos. Toma esa conciencia de clases, toma el cuchillo y lo mata. Sí, y justamente es muy representativa esa imagen del señor Park tapándose la nariz, porque aparte es como de, o sea, literalmente se está muriendo, o él cree que se está muriendo a su hijo. Esta persona todavía sigue atacando a las personas que trabajan para él. La chica que se supone que es la profesora de su hijo, que es profesora de su hijo, se está desangrando también ahí. Y justo ni aún en esa situación tan límite es capaz de no hacer un gesto de rechazo hacia este olor, ¿no? Hacia esta pobreza, pues es una cosa que para ellos es simplemente insoportable, que no pueden mantenerse al margen de eso. Entonces el señor Kim llega a su límite también, no sabe qué hacer con su resentimiento que está a punto de explotar y pues lo sublima matando al señor Parker, ¿no? Entonces ahí está la cuestión del resentimiento en la película. O sea, el resentimiento tiene una estrecha relación, o al menos el resentimiento social, por llamarlo así, o el resentimiento de clase, tiene una estrecha relación con una cuestión política, que es el reconocimiento de la persona, no como persona, no como individuo más bien, no como individuo, sino como miembro de una colectividad, de un grupo mayor, de una clase social que tiene como característica común el estar pobre, jodida, marginada, explotada. Y entonces, pues lo primero que nos
ahora sí que ahora la respuesta emocional de parte de los espectadores de la película es quizás la conmoción, ¿no? O sea, ¿por qué lo mata? Parece un acto irracional. O sea, de la nada agarra y le entierra el cuchillo. ¿Por qué? O sea, como que nuestra primera reacción quizás sea de rechazo. Eso está mal, no debió hacer eso. ¿Por qué hizo eso? ¿No? Entonces, aquí lo interesante es observar cómo la película nos muestra que el resentimiento tiene que ir hacia algún lado. Sí. Exacto. Y aquí regresando a nuestro esquema psicológico, otra de las características que tiene, o una característica básica de las emociones es que justamente son estados que llevan a la acción, o a la inacción incluso, pero es decir, el chiste es que te empujan hacia algún lugar. Entonces justamente el resentimiento por algún lado tiene que salir y va a estar modificando la manera en la que te comportas. La cosa es que puede ir hacia muchísimos lugares, ¿no? Justamente puede ir a un acto de violencia, como en este caso, o también puede ir hacia algún otro tipo de acción que intente buscar deshacerse de esa emoción, porque justamente es una emoción negativa en el sentido de que es una emoción que se siente mal en el cuerpo, es decir, no es como que se sienta regularmente bien estar enojado o estar triste, todas estas emociones negativas, buscamos deshacernos de ellas de alguna manera y tienen que salir. Sí, nadie quiere ser un resentido, ¿no? Exacto, sí, eso ya juega con la significación que socialmente aparte le damos al resentimiento, ¿no? Pero justamente la cosa es que nos va a llevar, siempre nos va a empujar hacia la acción. Y como queremos que esta cosa desaparezca, justo vamos a intentar, nos va a llevar a empujar hacia hacer una restitución o buscar alguna suerte de justicia, de que se vuelvan a equilibrar las cosas, ¿no? Eso es lo que el resentimiento está buscando. Esto puede ser de muchas maneras, o sea, decir, puede ser como de, pues yo merecía este premio, entonces si se me da este premio, justamente eso es lo justo, pero también los seres humanos tendemos a buscar el castigo, pues a buscar que el otro merezca una cosa equivalente al daño que me causó a mí, ¿no? Entonces nos puede llevar a este tipo de situaciones en las cuales vamos y agredimos al otro por este resentimiento, que es una cosa que probablemente a muchos nos pase, ¿no? Creo que Armando también comparte este bonito don conmigo, que es que yo, por ejemplo, soy clasista hacia arriba. Es decir, sí llega a pasar que hay personas, de hecho igual todavía ni siquiera me hacen nada, pero ya simplemente yo identifico que pertenecen a este tipo de clases sociales que han tenido cierto tipo de privilegios y tal, y que han oprimido a otras personas, y que yo he sido o que soy consciente de este tipo de cosas, y te sale de alguna manera, ¿no? Que probablemente no es la más inteligente. No sé, Armando, si tú compartes este don. Obvio, le escupo a la sopa de los ricos que van a comer al lugar donde estoy mesereando. No es cierto, no soy mesero. Todo el tiempo lo hago, ¿no? Es decir, aprovecho para hacer yo promoción de mi restaurante. No, pero sí, efectivamente, a mí también me pasa. Como dice Axel, quizás no es lo idóneo, pero pues es que es justo eso, ¿no? O sea, todo sentimiento, toda emoción busca, en términos del psicoanálisis diríamos sublimación, en términos, no sé, cognitivo-conductuales diríamos una reacción conductual, pero el chiste es que busca expresarse de alguna manera, ¿no? Entonces el resentimiento puede expresarse de una manera violenta, que muchas veces es bastante habitual, y eso fue lo que hizo el señor Kim, pero lo cierto es que lo sano, no nada más en el resentimiento, sino en cualquier emoción, es que se exprese, que se traduzca en una acción, en una conducta acorde a la emoción. Y lo que sucede con el resentimiento, y que es algo que sí me gustaría mencionar, enfatizar y recuperar ahorita, es que en el discurso liberal, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo en el discurso terapéutico, psicológico, psiquiátrico, positivista, voluntarista, que impera en nuestra... ¿Qué? Ya con eso. ¿Qué? Es que estás diciendo palabras cada vez que menos estamos comprendiendo, Armando. Ahí le cortas, Luis, ¿no? Las palabras que no le entiendas, Luis, les cortas. Bueno, el chiste es que nuestra sociedad... Ajá. Ya iba a salir yo en esta sociedad psicopolítica, hemopolítica. Che, Armando. Pero bueno, ya en resumen, la banda fresa, ¿qué nos dice, Armando? A ver, pues dilo. No, digo, en resumen, la banda fresa, ¿qué nos dice? Así ya, para resumir todo lo que dijiste, más o menos. La banda fresa, ¿qué nos dice? En resumen, la banda fresa nos dice, no seas un resentido. Nos dice, o sea, lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es que
se ha censurado el resentimiento, se nos prohíbe. No podemos ser resentidos, no podemos sentir resentimiento. El resentimiento es un sentimiento negativo que hay que evitar, que hay que rechazar, que hay que expulsar, que hay que exorcizar, que hay que reprimir. Y lo cierto es que no podemos evitar ninguna emoción. Cuando nos sentimos enojados, nos sentimos enojados. Cuando nos sentimos tristes, nos sentimos tristes. No puedes decir, no, ¿sabes qué? No me voy a sentir triste. No se puede. Es una reacción emocional a un hecho, a una situación. Lo mismo ocurre con el resentimiento. Y que justamente se le hermana mucho con la envidia, ¿no? Que era lo que decíamos. O sea, de repente es como muy de... Es que tú, o sea, justamente tú porque eres un resentido, es que me estás tirando mierda, nada más porque yo tengo ahorita mi éxito, ¿no? Y justamente parece ser que lo que en realidad están intentando decir es como de, es que tú eres un envidioso, ¿no? O sea, lo que tienes es que como tú quisieras tener todo esto que yo tengo y no lo tienes porque eres un huevón y no trabajaste para hacerlo, justamente es por eso que te estás burlando de mí o me estás atacando de cierta manera o me estás criticando. Y solamente es por eso, ¿no? Y justo eso invalida mucho la crítica, ¿no? Es como si estuvieras diciendo como de, justamente no tiene nada que ver con que yo haya una suerte de injusticia aquí. Lo que tienes es envidia nada más porque quisieras tener lo que yo tengo. Y justamente el resentido, en realidad, no es que el resentimiento no es que quiera decir como, es que yo quiero estar en tu posición, sino es como de, es que quizás nadie debería de estar en esa posición de privilegio que tiene una diferencia tan grande con respecto a los demás. Claro, el resentimiento, a diferencia de la envidia, tiene esa cualidad moral, ¿no? O sea, ser envidioso, igual, como toda emoción, yo insisto, no lo podemos rechazar. Si yo en un momento siento envidia, por ejemplo, siento envidia del agua pura de Axel o de la agua pura de Luis. ¿Agua pura? Ajá, el agua pura. ¿Dónde vives, cabrón? Esa agua cristalina que se están bebiendo. Si yo siento esa envidia, pues ni pedo, güey. La siento, pues ya, pasa. Así, nada más para el público, quiso decir guapura, sí. compañero, perdón, continúa. Acaban de presumir tu dicción. Güey, dije guapura, güey. Se entendió, agua pura, agua cristalina, agua a través de la cual se puede ver. Es que como ustedes no topan el agua de Acapulco, culeros. Ajá, no, tú no hay de tamarindo, ¿no? Te la estás tomando ahorita. Pero Armando, sí, sigue. Ajá. No tienes envidia, era el chiste que nos tienes envidia. El chiste es pues que la envidia no se puede evitar, el resentimiento no se puede evitar, pero el resentimiento es una emoción que nos lleva a una acción positiva, que busca restaurar el agravio, que busca restaurar la justicia de alguna manera. Y entonces llama la atención el hecho de que social y culturalmente se haya hecho esta confusión entre las dos emociones y que se busque censurar el resentimiento. ¿A quién le conviene que no seamos resentidos? ¿Y a quién le conviene que no intentemos sublimar nuestro resentimiento, restaurar, resarcir esta justicia que ha sido rota? ¿A quién le convendrá? ¿A la familia de los Parker? ¿A quién le conviene? Y también la cuestión ahí, Armando, creo que hacia la que también nos podemos dirigir es que justamente las emociones van a tener que salir por algún lado, ¿no? De alguna manera se van a terminar expresando en algún tipo de comportamiento, de acción que vamos a realizar. La cosa es que creo que todos sabemos que hay maneras más y menos inteligentes de actuar de acuerdo a nuestras emociones, ¿no? Que justamente es otra cosa. No tiene sentido que las intentamos reprimir, porque básicamente eso es lo que somos, las emociones es lo que somos. Entonces si intentamos como hacerlas a un lado, pues no se puede, ¿no? Pero la cosa es que, por ejemplo, si uno siente amor por una persona, cuando uno es adolescente y corto de mente, ¿verdad? Pues muy probablemente igual dices como, la amo, ¿qué puedo hacer? Voy a ir a las 2 de la madrugada y le voy a aventar un ladrillo a su ventana. Yo digo que con eso cae, ¿verdad? Así como hizo Malcolm en la célebre serie, ¿verdad? Y hoy ya llevamos 5 años de casados, ¿no? Gracias a Dios. No, pues justamente, ¿no? Es decir, cuando uno se enamora, uno puede hacer... Amigo, ven, te invito una copa. Cuando uno se enamora, uno puede hacer un montón de cosas distintas para tratar de expresárselo a la persona de nuestro amor, ¿no? Que justamente cuando somos chiquitos, muchas veces la persona a la que te gusta se te ocurre estarla molestando todo el día, ¿no? Y es la manera en la que lo expresas. Pero justamente uno con el tiempo se va aprendiendo a ser más inteligente y tratar de buscar maneras en las cuales como de, ok, si estoy enamorado de una persona, pues igual y mejor se lo digo y encuentro mejores maneras de hacerlo, ¿no? O si estoy enojado, lo mismo, encuentro mejores maneras que yo sé que van a llevar a algún lado, ¿no? Es decir, quizás igual de niño te enojas con alguien y le metes un madrazo, cuando creces te das cuenta de que eso solamente va a traer más problemas y quizás sea mejor hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces también se crea la pregunta de qué hacer con el resentimiento. Y... Armando tenía como cierta reticencia que nos metiéramos a este tema, pero por ejemplo, una expresión
que se hizo muy viral recientemente de resentimiento fue lo que sucedió en cierta combi en el Estado de México, en el cual, pues en términos técnicos, se le partió su madre a un ratero, ¿verdad? Que se había subido a robar y pues que sí, o sea, todo el mundo se le fue encima y pues me lo dejaron bastante madreado. Y eso fue una expresión del resentimiento, o sea, justamente, es decir, son personas que estamos en una situación bien complicada ahorita en la cual no hay trabajo, no hay dinero, y lo poquito que tienes viene un cabrón y te lo quita, y aparte es una zona en la cual estos asaltos son constantes, tiene sentido que en algún punto va a acabar explotando este rollo, ¿no? La cosa ahí, y justo que por la cual Armando tenía cosa, porque me lo criticaron mucho cuando lo dijo, es que quizás estamos expresando nuestro enojo contra la persona equivocada, ¿no? Que esto también pasa en Parásitos, justamente, que el hombre del sótano, a los que les agarra odio, es a los otros pobres igual que él, no al Park, que es el vato que tenía los privilegios y que vivía encima de todos, ¿no? Entonces es bien interesante que pues deberíamos empezar a empezar a pensar en que hay mejores maneras. Justamente, y no es por decir que está mal que lo expreses, pues, o sea, es decir, justamente son cosas inevitables. Yo le decía a Armando, es que quizás si yo hubiera estado en esa combi y yo hubiera sido una persona que viene con el dinero que está con mucho trabajo consiguiendo para darle a su familia, yo probablemente hubiera actuado igual, o sea, justamente no es para censurarlo, pero quizás no es la mejor manera en lograr que esta situación cambie, ¿no? Sí, y es que también retomando tu ejemplo de la combi y lo que acabas de decir también de el vato este del sótano que se enoja contra los Kim y que se los madrea a ellos y los mata a ellos o mata a la hija, es que el resentimiento está ahí. Es inevitable, como toda emoción. Tenemos que llevarlo hacia algún lado. Y lo que ha sucedido social y culturalmente hoy es que nos han hecho direccionar nuestro resentimiento, uno, hacia nosotros mismos, ocasionando así el sentimiento de inferioridad, que es lo que le ocurre justo a ese güey, que se cree menos que el señor Parker, que idolatra al señor Parker porque es como el ejemplo del éxito y de lo que debe ser, ¿no? Y pues yo soy una cucaracha miserable que está aquí encerrada porque tuve un chingo de deudas, porque no funcionó mi negocio, yo no soy exitoso, entonces lo adoro. Entonces el resentimiento hacia sí mismo, que se vuelve sentimiento de inferioridad, la culpa por no poder ser exitoso, y por otro lado el resentimiento hacia los otros, hacia mis iguales, hacia los que están un poquito mejor que yo o un poquito peor que yo, y que de alguna manera por esa razón los trato pues de la chingada, ¿sí? Genera el conflicto en interclase, ¿no? Entre los miembros de la misma clase, y no se direcciona hacia realmente la causa o la génesis de las situaciones materiales o estructurales que están ocasionando realmente la injusticia que me provoca el resentimiento. Sería... bueno, vas. Sí, aquí Armando, justamente creo que era algo que tú señalas muy bien, y por lo cual justo hablábamos de este rollo de que tenemos esta suerte de clasismo hacia arriba, Armando y yo. Es decir, justamente esa manera probablemente tampoco es buena, o sea, tampoco es una manera inteligente de mostrar el resentimiento. Y justo una cosa que tú me decías, Armando, es que, por ejemplo, una cosa fácil, y que justamente en muchos memes se expresó, fue que es que el que deberíamos de partirle a su madre en la combi debería de ser Salinas Pliego, o Slim, o la clase política, o justamente este tipo de personajes, ¿no? Y justamente tú me decías, Armando, que en realidad tampoco va por ahí la cosa, ¿no? No se trata de tampoco personalizar y pensar como de, es que son esos güeyes los de arriba y vamos y les partimos su madre, o sea, le cortamos la cabeza al rey y todo se soluciona, ¿no? Porque de nada sirve cortarle la cabeza al rey si el sistema y la estructura social y política que tenemos se va a quedar igual. Aunque te he de admitir que si me das chance de partirle su madre a Salinas Pliego, me apunto, ¿eh? Gustoso lo hago. Con muchísimo placer. Pero sí, efectivamente, ese es el punto. Incluso podríamos decir que al final del día el señor Kim también erró. O sea, también de alguna manera expresó mal su resentimiento. Porque al final del día, ¿de qué le sirvió matar al señor Parker? Se quedó encerrado en la casa. Se tuvo que poner en la misma condición del anterior morador del sótano. Se marginó más, la estructura siguió igual, el sistema se reprodujo, las condiciones de vida de su familia no mejoraron, incluso probablemente empeoraron. Sí, o sea, justo esto que dices de que las condiciones de vida empeoraron, o sea, una cosa ahí, justo por lo cual también la película es muy buena, justo no acaba con estas historias, es decir,
esta relación entre ricos y pobres ha sido una constante también en el imaginario mexicano y por tanto en los productos culturales que han salido, ¿no? Un ejemplo son las novelas. Y es decir, hay muchísimas novelas cuya historia es la historia de esta persona pobre que o porque chambeó mucho o porque se casó con un rico, acabó ascendiendo de estrato social, ¿no? En la otra película que mencionaba Armando al principio, que era White Tiger, tenemos otro ejemplo en el cual justamente es como de, pues si es un cuate, spoiler alert, si no lo han visto, adelántenle exactamente 23 segundos, ¿verdad? Pero justamente es una historia de un cuate que igual, o sea, logra llegar a rico también, nada más que tiene que entrarle a la corrupción, hacer cosas medio raras y tal, ¿no? Pero en este caso, justo Parasite no tiene este mensaje, o sea, es muy realista en cuanto a decir, la verdad es que para que tú, siendo una persona de clase media, baja, que logre ascender en la escala social es realmente complicado. Y justamente al final se queda, el hijo se queda con la ilusión de, no, yo le voy a echar ganas, le voy a chingar bien cabrón, voy a comprar esa casa y voy a liberar a mi papá de este rollo, ¿no? Y el director decía que, o sea, que sí se tomaron la molestia de hacer el cálculo de cuánto debería trabajar un chavo en las condiciones que tenía este hijo de los Kim para llegar a comprar esa casa, y llegaron a un cálculo que eran algo así como más de 500 años tenía que trabajar el chavo para poder comprar esa casa. Y justamente es una cosa que no va a pasar. O sea, es decir, que la película te deja muy claro que al final el chavo, exactamente con la misma toma, está en el mismo lugar, en el mismo semisótano, y no se movió ni un solo peldaño en la escala social. No hubo movilidad social porque, oh sorpresa, echándole ganas no es suficiente. ¿Qué? Oh no. Y ahí se acaba, ¿no? Bueno, fue un gusto. Esto fue Resentidos Podcast. Y ya para qué le echamos ganas si esto no va a cambiar, ¿no? Ya para qué hacemos este pinche podcast. Para ir cerrando, Armando, entonces tenemos esta cuestión, ¿no? Entonces el resentimiento de una u otra manera se va a terminar expresando, va a seguir viviendo en nosotros y es una cosa de la que no nos podemos deshacer. Y como vemos, pues no sirve de nada que lo expresemos en estas, o bueno, quizás te dé una satisfacción momentánea, ¿verdad? Hacer sentir mal a un vato de familia acomodada o tal, como hacemos nosotros, o ponerlo en ridículo, que es una cosa que se siente sabroso, pero parece ser que no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? O sea, es decir, parece que deberíamos de recurrir a la imaginación y buscar mejores maneras de lograr cambios que sí sean efectivos, ¿no? Acciones que sí lleven a que en algún sentido esta cosa se modifique. Entonces, como más o menos, ¿qué ideas a ti se te ocurren, Armando? Tú que eres filósofo y que nos puedes venir a ilustrar, ¿qué cosas se te ocurren que podemos hacer al respecto? Justo porque soy filósofo no te puedo dar la respuesta, Axel. Así que hasta aquí. Muchas gracias, esto fue todo. Se la volvieron a creer, ¿no? Se la volvieron a creer. Mira, me gustó mucho lo que dijiste de la imaginación, ¿sí? Justamente a lo que me gustaría llegar con toda esta charla que tuvimos ahorita es a la siguiente reflexión. Lo primero, no hay que rechazar nuestro resentimiento. Social y culturalmente nos han impuesto la idea de que el resentimiento es un sentimiento negativo que hay que evitar, que hay que eludir, que hay que reprimir. No seas resentido, sé positivo, échale ganas, sé alegre, siempre sonríe, no te enojes, trata bien al cliente y pues no. Sí, ya detente. ¿Por qué me hacen esto? Yo voy bien con mi discurso y de repente me cortan. Me bajan de mi nube, ¿no? Pero me bajan de mi nube. Tú le cortas ya en la edición, güey. Ahí me cortas la mitad del cacho. No, Armando, esto no se va a cortar, esto sí va a salir, ¿eh? Pero pues no. El resentimiento está ahí y lo primero que a mí me gustaría sería invitar a nuestra audiencia a aceptarlo, incluso a abrazar el resentimiento. Es un sentimiento e igual que todos los sentimientos, que todas las emociones, cumple una función. Y una función realmente muy chida. Nos llama, nos motiva a la acción para restaurar algo que está mal, para buscar la justicia de las condiciones. Entonces es realmente un sentimiento muy chido que tiene una carga política muy importante y que quizás esa sea la razón por la cual han buscado que lo olvidemos, que lo reprimamos o que lo excluyamos de nuestra vida emocional y de nuestra vida también social y política. Hay que aceptar el resentimiento, pero también hay que usar nuestra imaginación para buscar formas de expresarlo de una manera que sea constructiva. Por ejemplo, nosotros, Axel, Luis, yo, que somos una bola de resentidos, por eso hicimos este podcast. Este podcast es producto del resentimiento y por eso se llama Resentidos Podcast. Lo que buscamos es de alguna manera expresar y compartir lo que ha motivado nuestro resentimiento con los demás, a ver si ustedes también se sienten identificados y pues poco a poco, conforme vayamos avanzando con este podcast, imaginar
otros mundos y otras posibilidades para expresar nuestro resentimiento. Y una cosa que decía Armando, que parece broma, pero es una cosa en realidad. Parece chiste, pero es anécdota. Justamente no, justo no es anécdota, es una cosa que más bien es una verdad. Es que justamente somos filósofos. Salvo Luis, que es biólogo, Armando y yo somos filósofos, entonces justamente acá no vamos a tener como muchas respuestas, o no todas las respuestas, pero sí vamos a tratar de plantear un montón de preguntas que ustedes allá en casita, ¿verdad?, se pueden plantear ustedes mismos y tratar de ver en su entorno qué tipo de cosas pueden hacer, ¿no? Incluso una cosa tan ridícula como hacer un podcast, en una de esas puede acabar siendo un granito de arena rumbo a tratar de cambiar este mundo tan disfuncional en el que vivimos. Y Armando, no sé si tengas una cosa extra, porque yo quisiera que cerraras con tu pequeña, con tus versos que tienes de Mark Fisher ahí preparados. Pero no sé si tengas algo previo que decir. Pues simplemente que, retomando un poquito eso último que dijiste, hacia dónde llevar el resentimiento no lo sabemos. Vamos a buscarlo, nosotros lo estamos buscando, ustedes también empiecen a buscarlo, pero lo que sí sé es hacia dónde no lo deben llevar, hacia ustedes mismos. Créanme que no siempre tienen la culpa de no poder, ¿sí? Hay muchas otras razones por las cuales quizás no podemos. Y justo esa cita que me dices, Axel, de Fisher, creo que nos da un poco de luz acerca de eso. A ver, la voy a leer. Dice nuestro queridísimo filósofo Mark Fisher: el resentimiento es un afecto mucho más marxista que los celos o la envidia. La diferencia entre resentir la clase dominante y envidiarla es que los celos implican un deseo por volverse la clase dominante, mientras que el resentimiento sugiere una furia hacia su posesión de recursos y privilegio. Y justamente, Armando, yo también preparé una frase para cerrar. Aquí va. Dice: no es por resentido que digo que gané Red Bull, no es por resentido, es por sentido común. Toma la cara. Ahí está. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Espero que les haya gustado. Igual es el primer episodio. Supongo que con el tiempo seguramente se va a ir poniendo más bueno este rollo. Y pues muchas gracias también a Armando y a Luis por estar por acá. Y pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Síganos en redes sociales. Vamos a dejar los enlaces en la descripción del episodio. Tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Resentidos Podcast en todos lados, búsquenos. Sigan a estos chavos, tienen futuro, síganlos. Adiós a todos. Adiós. Nos vemos.